Preguntas legítimas. ¿Para qué me esforcé tanto? ¿Qué tal que el que sigue después de mí lo arruina todo? ¿Lo que construí? ¿Lo que estoy dejando? ¿Qué sentido tuvo mi cuidado, mi sabiduría o mi diligencia? Estamos delante de Eclesiastés 2, del 12 al 26. Esto ya es terminar los dos capítulos antes del todo tiene su tiempo en Eclesiastés. Pero esta parte está bien genial porque en sesiones anteriores, en el capítulo 2, nos quedamos con el asunto de que el sabio se pregunta qué es lo que más le conviene al ser humano durante sus contados días, porque él pensaba que era la sabiduría de sabidurías, que al pedir sabiduría, al guiarse de forma recta, inteligente, astuta, al construir, al producir, al bendecir, estaba obteniendo algo que no se acabaría en un santiamén, estaba obteniendo algo que no sería superficial. Se abstuvo de pedir fama, fortuna, inmunidad, se abstuvo de pedir todo aquello que razonablemente y pensando muy bien, porque fíjate, le están diciendo todo lo que quieras, ¿no? Pide lo que sea. En cuanto a la tradición, compartimos el relato de que a Salomón se le ofreció todo lo que quisiera o lo que fuera que pidiera. Y se lo pensó muy bien. ¿Qué es lo que puedo pedir? ¿Qué puedo obtener? Que no se me acabe enseguida, que no traiga tristeza añadida, que me convierta en una persona que viva en plenitud. ¿Qué puedo pedir que no parezca a primera vista lo mejor y que sin embargo me va a traer sufrimiento, ¿no? O que trae demasiada carga que no se nota? Y pide sabiduría. Y en Eclesiastés nos encontramos con que tampoco por ahí era. Ser el más sabio de los sabios también es querer atrapar el viento con las manos. Y en esta porción del capítulo 2, la última, dice: después me puse a reflexionar sobre la sabiduría, la estupidez y la necedad. ¿Qué más podrá hacer el que reine después de mí, sino lo que ya antes ha sido hecho? Y encontré que es más provechosa la sabiduría que la necedad, así como es más provechosa la luz que la oscuridad. El sabio usa bien los ojos, pero el necio anda a oscuras. Sin embargo, me di cuenta de que a todos les espera lo mismo y dije: lo que le espera al necio también me espera a mí. Así que de nada me sirve tanta sabiduría, hasta eso es vana ilusión, porque nunca nadie se acordará ni del sabio ni del necio. Con el correr del tiempo todo se olvida y sabios y necios mueren por igual. Así que por aquí no es, entonces. También esto es vana ilusión, también esto es querer atrapar el viento con las manos. ¿Por dónde es que es entonces lo que mejor le conviene a la persona para hacer valer los pocos días que tiene en este mundo? Esa es su pregunta inicial, ese es el destello dentro de esta persona. Este es el sufrimiento en la reflexión de esta persona. Pero para este pasaje, por fin, el predicador puede decir: le encontré el sentido a la vida. A partir de todos los experimentos que he realizado, a partir de todas mis salidas y entradas, todo lo que me permití experimentar, producir, tener, construir, Salomón encuentra finalmente que está delante del sentimiento, de lo efímero y de poco valor que tiene lo que está tratando de legar, de dejar detrás de sí.
cómo poder finalmente ser simbólicamente inmortal, cómo ser bien recordado, Y entonces ya ahí estamos encontrando sutilmente una de las principales causas de esta ansiedad, de esta desesperación que el predicador comparte y de la que todos podemos dar fe cuando estamos buscando ese sentido de la vida, cuando estamos tratando de encontrar razón y sentido en medio de la crisis. No solamente puede tratarse de que nos estemos preguntando, ¿no? Que estemos haciendo esas preguntas ontológicas de dónde venimos y a dónde vamos y cuál es nuestro propósito como persona y como humanidad. ¿Cuál es el propósito de todo esto? No solamente se trata de que nos hagamos esa pregunta estando en total tranquilidad, sino de que más bien esa pregunta surge además mientras estamos pasando el duelo, la crisis, mientras estamos atravesando las situaciones más difíciles, mientras estamos delante de un diagnóstico, delante de un desempleo, delante de una crisis financiera, delante de una situación de pareja o de familia bastante cruda. Y además de estar experimentando eso, nos estamos preguntando ¿y qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sentido tiene la vida? También es parte del combo de preguntas. ¿Qué sentido ha tenido todo lo que he hecho? Entonces, ni siquiera es encontrarnos o imaginarnos al predicador que está haciendo estas preguntas sentado en un diván, recibiendo el clima agradable, bebiendo de su copa muy fresca y preguntándose cuál es el sentido de la vida. No, se trata de que estamos en llamas, como la zarza de Moisés. Se trata de que estamos en la desesperación, que estamos en la ansiedad, en la crisis de aquello que hayamos perdido. Puedes haber perdido una relación, una oportunidad, un empleo, ya lo hemos mencionado, una crisis financiera, una pérdida, un duelo. Y aparte de estar con el sufrimiento de esta experiencia, con el cansancio de esta experiencia, nos preguntamos ¿para qué rayos? ¿Para qué rayos es esto? ¿O para qué rayos fue tanto? ¿No? Las preguntas más comunes que todas se pueden, las podemos englobar o juntar en esta esfera de cuál es el sentido, para dónde es. Entonces, ¿cuál es el sentido proyectándose al futuro? ¿Para qué esto? ¿Y cuál es el sentido proyectándose al pasado? ¿De qué sirvió todo lo que di? ¿De qué sirvió todo lo que cuidé? ¿Todo lo que entregué? ¿De qué sirvió todo lo que me esforcé? ¿Para qué tanta moralidad? ¿De qué sirvió que siempre haya sido un buen ejemplo? ¿De que lo haya dado todo? Aguas con darlo todo, pero ahí vienen esas preguntas, ¿no? Pueden ser preguntas, pueden ser como frases, pero yo lo di todo. ¿Cómo es posible que después de que yo le entregué, cómo es posible? Fíjate cómo todo eso lo podemos englobar en esa situación de para qué tanto mirando hacia el pasado o para qué tanto mirando hacia el futuro, ¿no? Y la sesión pasada ya mencionábamos como cereza del pastel, para que nadie puede decir que son invenciones, que no estamos predicando de Jesús, que nos estamos saliendo de foco, que dónde está la Biblia en esto, bebé, nos corona o nos abandera esta interpretación del texto con Jesús en el huerto solo, antes de la experiencia tan humillante y tan dolorosa y de muerte que iba a experimentar, diciendo, pase de mí esta copa, ¿no? Y luego en la cruz diciendo, ¿para qué tanto? ¿De qué sirvió? ¿No? ¿O acaso era para esto? Ajá, lema sabactani, no es por qué me has desamparado, sino para qué. ¿Para qué me has desamparado? ¿No? Para esto de esta manera se cumple y para qué tanto entonces en vida. Y es la pata de la que va a cojear nuestra predicación si nos enfocamos solamente en Jesús murió por tus pecados, Jesús murió por ti. La entrega, el plan divino implica en vida, ¿no? Todas las enseñanzas, todas las sorpresas,
toda la redención, toda la restauración de dignidad, todo, todo el picarle la cresta a las autoridades religiosas, tanto milagro, tanta charla, tanto abrir los ojos, tanto abrazo, tanto cariño, tanto moverse entre la periferia y derramarse en amor y ofrendar su vida a este objetivo de proponer que una vida mejor es posible en todas las esferas de la vida. Y ese es el Jesús se entregó por ti, en vida, para que no caigamos en el riesgo de poner en el pedestal el asunto de su muerte, de que murió por nosotros, como si todo lo anterior fuera importante porque es el camino para esta conclusión, ¿no? Que muera, que derrame su sangre, porque así nos restaura. No hubo que esperar al derramamiento de sangre y ciertamente no tenía por qué ser tan deshonroso, ¿no? Incluso si hubiera tenido que morir, ¿cuál era el objetivo de que fuera tan deshonroso, de que fuera tan violento? ¿No? Esto no suena a plan divino, esto suena más al plan habitual romano, porque la cruz es algo romano, no es algo divino, es algo cultural y violento, por cierto. Esto suena más a plan de autoridades religiosas a las que Jesús les echaba mosca en su puestecito. Eso suena más a plan humano, ¿sabes? La cruz, que a plan divino, y el plan divino la entrega. Implica más bien todo ese proceso, más que el final, más que la conclusión de esa vida. Y no queremos deshonrar en Proyecto Hermes toda la creencia y el fundamento religioso que hay respecto de la cruz, del derramamiento de la sangre, del cordero, del sacrificio, pero luego nos enfocamos solo en eso, y ese es el riesgo principalmente porque, y no estoy hablando de un riesgo de pecado, de mala interpretación o lo que sea, pero siempre me va a parecer un riesgo enorme que nos perdamos de todo lo que está para que lo tomemos, que es la viga en el ojo, por estar tan ocupados por la mota en el ojo ajeno, ¿no? Por la pelucita. Y nos vamos por las ramas, en lugar de centrarnos en el tronco común. Y el sabio aquí en Eclesiastés está precisamente viniendo acá, fíjate, en el Antiguo Testamento, está viniendo para acá diciendo, por acá no es tampoco. Estaba tratando de pedir, se me ofreció lo que yo quisiera y le pensé mucho. Estaba tratando de pedir algo que no fuera efímero, que no fuera fútil, que no fuera superficial, y no pedí riquezas, no pedí fama, no pedí inmunidad, no pedí lo que se nos pudiera ocurrir, que es lo que sea, sin reservas de veras. Pedí sabiduría. Quería que mi vida valiera la pena, quería tener el modo de saber cuál es la manera de inmortalizarme simbólicamente, de dejar un legado, de sentirme pleno, de decir, lo hice bien. Y por acá tampoco es, con toda la sabiduría que he tenido, con todo lo que he construido, lo hemos leído desde el principio hasta Eclesiastés 11, con todo lo que me permití, y que por cierto la sabiduría nunca me abandonó, con todo lo que hice por experimentar, por decir, ¿para dónde es el sentido de la vida entonces si no se trata de ser el más sabio de los sabios, controlarlo todo, tenerlo todo, producirlo todo? Por acá tampoco es. También esto es vana ilusión, también esto es querer atrapar el viento con las manos. Por acá tampoco es. Y entonces leemos que dice, después me puse a reflexionar sobre la sabiduría, la estupidez y la necedad. ¿Qué más podrá hacer el que reine después de mí? Sino lo que ya antes ha sido hecho. Y encontré que es más provechosa la sabiduría que la necedad, así como es más provechosa la luz que la oscuridad. Entonces aquí estamos identificando, ojo, no se trata de que ser sabio no vale para nada, no se trata de que hacerlo todo bien no sirva para nada, no se trata de que tener honra y buen nombre y buen testimonio y ser un buen cristiano y ser un buen ciudadano no valga de nada, porque finalmente todos vamos al mismo hoyo, porque finalmente el bueno también sufre y el malo también prospera,
por años y años. No se trata de echar por tierra la sabiduría. Yo sí he caído en conclusión, leemos aquí parafraseando, encontré que es más provechosa, sí, la sabiduría que la necedad, así como es más provechosa la luz que la oscuridad. El sabio usa bien los ojos, pero el necio anda a oscuras. Sin embargo, me di cuenta de que a todos les espera lo mismo. Y me dije, lo que le espera al necio, también me espera a mí, así que de nada me sirve tanta sabiduría. Y chécate, sobre todo si amas las palabras, chécate la intención de decir, así que de nada me sirve tanta sabiduría, no dice, así que de nada sirve la sabiduría, ¿no? Pero tampoco era por acá. De nada me sirve tanta sabiduría. Es la misma reacción del ser humano, de Adán y Eva, como nombre bandera, ¿no? Para el ser humano. Codiciar el saberlo todo, ¿no? El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿De qué sirvió, no? Tanto saber. Me dije, lo que le espera al necio también me espera a mí, así que nada me sirve tanta sabiduría. Hasta eso es vana ilusión, porque nunca nadie se acordará ni del sabio ni del necio. Con el correr del tiempo todo se olvida, sí, todo, hasta lo viral. Y sabios y necios mueren por igual. Entonces, ya encontró que es más provechoso ser sabio que necio y que es más provechoso hacerlo bien que hacerlo mal, que es más provechoso enfrentar que sacarle la vuelta, ¿no? Pero por aquí no es. Sí es más provechosa la sabiduría, pero tanta sabiduría. Y lo hemos mencionado en las sesiones pasadas, así que no me voy a detener mucho. Entonces aquí en Eclesiastés 2, del 12 al 26, encontramos un sentimiento de futilidad frente al legado. Yo quería seguridad. Y entonces fíjate ahí cómo está el asunto de codiciar, de querer, de codiciar el único fruto que no nos hace falta, que se nos prohibió. Quiero más. Y fíjate cómo no estoy hablando de una codicia maligna, no quiero hablar de un asunto de lo quiero todo materialmente, lo quiero todo económicamente, lo quiero todo en el sentido de quiero controlar. Y es aquí, en parte, donde empieza el sufrimiento humano, porque queremos algo que no es para nosotros. Queremos algo para lo que nuestro cuerpo ni siquiera es suficientemente fuerte. Encontramos algo que va contra la naturaleza de nuestra existencia biológica, química, de nuestra existencia física, que obviamente incluye el cerebro y todo su trabajo. Entonces incluye todo lo mental, todo lo intangible, pero que son emociones, estabilidad, paz, bienestar, sanidad, atravesar el trauma sin quedar allí. Nuestro cuerpo, incluido todo ese proceso mencionado hace ratito, no está hecho para controlarlo todo, para saberlo todo. Ya viene el predicador de allá diciendo por acá no es. Siento que si yo entendiera todo, podría procesar. No, bebé. Siento que si voy y veo otra vez su perfil, podría entender que no, bebé. Siento que quizás si hablamos otra vez, si le vuelvo a buscar, si será, no, bebé. Siento que tal vez sí insisto. Y entonces luego eso nos va a llevar también a las siguientes experiencias en las que para no perder, para que no se acabe, para que no, debemos poder controlarlo todo, debo darlo todo, y se vuelve un círculo, ¿no? De experiencias en las que después una tras otra nos va quebrando porque todo dependía de que lo controláramos todo. Y queremos controlar, saltarnos el sufrimiento, no queremos perderle. No queremos que sea diferente, no queremos que cambie y es imposible. Entonces viene mucha frustración, trae mucho conflicto, si hiciéramos una recapitulación, trae mucho conflicto tratar de controlarlo todo porque no está en la naturaleza, no está en la descripción de nuestra existencia. La vida es cansada de por sí. El proceso de vivir al día es cansado de por sí y si además vamos a tratar de cargar con lo que ya pasó de forma excesiva
y con lo que pasará, porque aquí en Eclesiastés no está hablando tanto de lo que ya pasó, sino como de lo que pasará. Y ya lo encontramos tratando de controlar el presente, siendo el sabio de sabios, y tratando de controlar el futuro. Y esa preocupación de que se continúe su legado, de que cada vez vaya más para arriba, de que no se pierda todo lo que amasó, de que no se olvide todo lo que produjo, todo lo que enseñó, de que no se ha olvidado su nombre generación con generación, y este temor le está comiendo la existencia. Esa necesidad de controlar el presente que no existe al 100%. Y además cargarle el asunto de querer controlar el futuro. Y sí, todos tenemos esta experiencia, nada más que en diferentes áreas. ¿Cuál es tu área particular en la que tú quisieras controlar no solamente el presente, sino además el futuro? ¿Qué es aquello que te produce ansiedad de que tiene que tener éxito según como tú escribiste que iba a ser exitoso? ¿Qué es aquello por lo que estás ansioso, ansiosa en el futuro cuando todavía no ha sucedido? Y tratando de evitarlo y evitarlo y evitarlo, caes en ello, ¿no? Y no estoy hablando ni siquiera de ley de atracción. Estoy hablando de que finalmente no hay posibilidad de evitar que termine lo que empieza, de que fallezca lo que nace, de que se acabe lo que se acumula, de que se termine lo que empieza. Y sí, ya lo dije, ¿verdad? Mejor ahí cierro el círculo. Y eso es más que puro sufrimiento mental, sufrimiento mental puro. Porque en nuestra mente, y generalmente es de forma inconsciente, nadie está de forma consciente tratando de decir necesito controlarlo todo. No lo decimos de forma consciente. Si no, no sería un lodazal en nuestra experiencia humana, no sería algo fangoso, algo pegostioso, difícil de sacar los pies de ahí una vez que entramos. La parte pegostiosa, la parte fangosa está en el hecho de que no lo hacemos de forma consciente. Entonces, hace falta la introspección, hace falta esa meditación, hace falta la observación, buscar la retroalimentación, hace falta hacer el trabajo, y si es en equipo, ya sea con personas con quienes tienes vínculos afectivos, como que si es equipo con alguien de un ambiente profesional, y si tú puedes caer en cuenta de esta no voy a salir yo solo, esto no lo voy a terminar yo sola, o sí puedo, pero pues me va a tomar más tiempo y más recurso, más energía, y es más fácil que aquí quede esto o que sane mal, a que si voy y que me enyesen la fractura, ¿no? En lugar de tratar de sanarla yo y envolverme como entiendo, y que sí sane, que sí suelde la fractura, pero que suelde mal, que suelde con ya muchas repercusiones en la columna por la postura, por no poder apoyar bien, como que estoy automáticamente pensando en la fractura de una pierna, ¿no? Y que sí va a soldar el hueso sin tener que buscar el respaldo profesional, médico en este caso. Claro que va a sanar, pero no va a sanar de la mejor manera posible. Y pero puede costarnos mucho, ¿no? Esto como símbolo, ir a que nos pongan el yeso, lo vuelve real, complica muchas cosas. Pero definitivamente es menos el tiempo, son menos las repercusiones, así que si en el proceso te das cuenta de que esto no solamente sale con oración o ayuno, no solamente sale echándole ganas, no solamente sale dejando que pase el tiempo y lo cure todo, sino que hace falta el acompañamiento psicológico, psiquiátrico, coaching, facilitado, lo que sea que tengamos que hacer, pero que digamos esto no lo puedo hacer yo solo. Para que podamos transitar el duelo, la crisis que estamos experimentando, que a veces son agudos o son de un evento en particular, una pérdida en particular, una crisis en particular, o viene crónico o llueve sobre mojado, y son varias, ¿no? Y aparte de atravesar la crisis, el dolor, aparte de atravesar las consecuencias del trauma que no se ha trabajado,
Estamos viviendo con la ansiedad de tener delante de nosotros algo que quisiéramos controlar y no podemos controlar. Y como nos perdemos en eso, entonces no nos damos cuenta de las pequeñas cosas cotidianas en las que sí podemos controlar algo, activar algo, porque la mente está totalmente nublada. Y entonces no hay deshonra en buscar el acompañamiento profesional. Llegué a odiar, versículo 18, también todo el trabajo que había realizado en este mundo. ¿Te has encontrado en esta situación? Y si no te has encontrado en esta situación, pues no se trata de que, más bien se trata de que, digamos, no es que odie todo lo que haya realizado, pero tenemos aquí una bandera de personaje en la que él sí llegó a odiar todo el trabajo que había realizado en este mundo. Y no es el único que ha hablado de forma tan drástica. Jonás, a quien ya vimos, dijo, estoy tan rabioso que me muero, ¿no? Y tenemos a una Raquel que no quiso ser consolada. Y tenemos muchos relatos en la Biblia. Y no es que todo esté en la Biblia, probablemente tú que escuchas no tienes una tradición cristiana o religiosa, pero siempre la vamos a incluir primero porque es nuestro trasfondo, pero también porque parte de nuestra bandera es, si vas a ejercer tu fe, que no te reste, ¿no? Y que no le reste a los que están alrededor tuyo. Que si vas a ejercer tu fe, que si vas a tener una religión, le sume a tu vida y a tu entorno. Y si no, entonces hay que replantearnos ni siquiera la Biblia, sino replantearnos cómo la estamos interpretando. Y entonces nos replanteamos aquí el asunto de que todo esto, todo este trabajo psicológico, emocional, desarrollo de madurez, de inteligencia emocional, no es una cosa alejada de la fe. Es parte de la mayordomía de nuestra existencia y el predicador está aquí mencionando en el versículo 3, me entregué a todo esto para poder descubrir si eso es lo que más le conviene a la persona durante sus contados días en este mundo. Nuestra vida es corta, nuestra vida se nos va y no podemos darnos el lujo de vivirla mal, de vivirla en necedad, en oscuridad. Pero ¿para dónde es? Si la solución no era ser el sabio de sabios. Llegué a odiar también todo el trabajo que había realizado en este mundo, pues todo ello tendría que dejárselo a mi sucesor. Y una cosa era segura, que él, ya fuera sabio o necio, se adueñaría de todo lo que con tanto trabajo y sabiduría logré alcanzar en este mundo. Y eso también es vana ilusión. Al ver lo que yo había hecho en este mundo, lamenté haber trabajado tanto. Ahí está otra vez el adjetivo. No lamenté haber trabajado, lamenté haber trabajado tanto. Pues hay quien pone sabiduría, conocimientos y experiencia en su trabajo tan solo para dejárselo todo a quien no trabajó para obtenerlo. Y también esto es vana ilusión y una gran injusticia. En fin, ¿qué saca el ser humano de tanto trabajar y de tanto preocuparse en este mundo? Toda su vida es de sufrimientos, es una carga molesta. Ni siquiera de noche descansa su mente y esto también es vana ilusión. Y entonces aquí por fin expresa que ya encontró para dónde es el sentido de la vida, para dónde es la plenitud de vida, lo mejor que puede hacer la persona, versículo 24, es comer y beber y disfrutar del fruto de su trabajo, pues he encontrado que también esto viene de parte de Dios, también esto viene de parte de Dios. Porque ¿quién puede comer o gozar si no es por Él? De hecho, Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quien Él mira con buenos ojos, pero al que peca le deja la carga de prosperar y amontonar. Mira cómo está reinterpretando ahora, ¿no? Ya tuvo su oportunidad, ya tuvo su tiempo, y luego en el capítulo 3 va a decir que todo tiene su tiempo, ya tuvo su tiempo de expresarse amargamente acerca de cómo todo es tan injusto, porque lo mismo que yo acumulo con sabiduría, otro lo acumula siendo necio, otro lo acumula
porque simplemente lo heredó pero no lo trabajó, otro lo acumula para después despilfarrarlo, otro lo acumula pisando otros, ¿no? Trepando sobre otros. Lo mejor que puede hacer el ser humano es comer y beber y disfrutar del fruto de su trabajo, pues he encontrado que también esto viene de parte de Dios. Porque ¿quién puede comer o gozar si no es por Él? De hecho, Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quien Él mira con buenos ojos. Pero al que peca le deja la carga de prosperar y amontonar la carga, de prosperar y amontonar tesoros, para luego dárselos a quien Él mira con buenos ojos. También eso es vana ilusión y querer atrapar el viento. Fíjate cómo no está tratando ya de dar una fórmula, que es parte del fracaso de Proverbios para poder resolver dudas en momentos de crisis, ¿no? Quisiéramos que fuera así, pero a menos que leamos versículos fuera de contexto, ¿no? Podemos dar ánimo, pero si vemos Proverbios así de forma general, no es lo más adecuado para acompañar al que está en crisis. Ve cómo le fue a los amigos de Job y a Job mismo, ¿no? Súper revolcada. Proverbios está para decirte cómo esta cultura, porque toda cultura tiene sus propios proverbios, cómo esta cultura entiende que la vida debería ser. Pero luego nos vamos a dar cuenta que pues una cosa es cómo la vida debería ser y cómo la vida debería prosperar, y otra es cómo está siendo, cómo está prosperando. Eso es otra cosa. Así que fíjate cómo parte de que la voz de estos capítulos, el sabio, el predicador, Salomón, según como sea el nombre que se le dé, la interpretación que se le dé, cómo esta persona está encontrando la luz de su investigación tan profunda y por años, y después de venir sintiéndose fracasado, de decir también ser el sabio de los sabios es vana ilusión, por acá no es tampoco el sentido de la vida. ¿Qué rayos? Lo pensé también en pedir algo que no fuera efímero. ¿Qué rayos? Tampoco es por acá. Bueno, está llegando finalmente a la luz en medio de esa duda, de esa oscuridad, de esa crisis existencial, lo mejor que puede hacer el ser humano. Escucha las notas al pie en la Biblia, que te digo que es la que nos pedía el profesor de Antiguo Testamento, la de Dios habla hoy. En el seminario, Eclesiastés pone muy bien de relieve las limitaciones de la sabiduría humana, pero no por eso la desprecia o la considera desprovista de valor. Ya lo establecimos. Al contrario, afirma que ella da al sabio una fuerza superior a las armas de guerra. Eclesiastés 9:18 hace que tenga los ojos bien abiertos, 2:14, da brillo a su rostro, suaviza la dureza de su semblante, 8:1, y le trae el aprecio de los demás, 10:12, pero también reconoce que el sabio, si es pobre, no suele ser escuchado, 9:16, y recomienda buscar la sabiduría con la debida moderación. El hecho de que el sabio y el necio tengan un mismo fin se interpreta de manera distinta a como en el Salmo 49:10, lo que para el salmista es motivo de consuelo, de decir, finalmente todos vamos al mismo lugar. En Eclesiastés aquí no es consuelo, sino que una decepción. Y finalmente todos vamos al mismo lugar. Fíjate la lucha humana y cómo ambas voces tienen su espacio en la Biblia. Entonces, ¿por qué despreciar la visión decepcionada de todos vamos al mismo lugar? Si tiene su posición dentro de la Biblia, ¿por qué darle más valor o más voz al Salmo? ¿No? Es decir, privilegiar la voz que habla dando consuelo, dando este consuelo. La voz de la rabia, la voz de la frustración, la sensación de injusticia, el asco, la desesperación, la ansiedad, tienen su lugar muy digno en la Biblia. Y lo que hacemos cuando hablamos más de ciertos versículos, cuando hablamos más de ciertos temas, es también una interpretación, es también una responsabilidad de interpretación. Interpretación bíblica no solamente es lo que sacamos del texto, sino qué textos no hablamos desde el púlpito, qué temas no tocamos desde el púlpito. Esa omisión también es un tipo de interpretación. Cómo leemos los pasajes, la intención que le damos, la entonación que le damos a los pasajes, es también interpretación, y es responsabilidad de púlpito ser conscientes de cómo entonamos ciertos temas, de cómo
quizá no cancelemos, pero no hablamos de ciertos temas desde el púlpito. Eso también es interpretación. Y tratar de evitar ciertos temas de la Biblia, ciertos temas humanos, sobre todo humanos, temas humanos, a pesar de que estén asumidos en la Biblia, porque no todo está en la Biblia y no hay que cargar con eso a la Biblia. Eso también es querer atrapar el viento con la mano. Enseñar que la Biblia es el manual absoluto para vivir la vida humana es vana ilusión. Cargar al púlpito con la sensación de que de ahí podemos sacar todas las respuestas y de que lo que digan desde el púlpito es y punto, palabra de Dios, es vana ilusión también. Tratar de querer saltarnos la experiencia dolorosa, tratar de querer sacarle la vuelta a la crisis, es querer atrapar el viento con las manos. Lo mejor que puede hacer el ser humano es comer y beber y disfrutar del fruto de su trabajo, pues he encontrado que también esto viene de parte de Dios. El autor se había preguntado qué es lo más conveniente para el ser humano y ahora da su respuesta. A pesar de la necedad, la injusticia y la miseria que reinan en este mundo, hay una porción de auténtica felicidad que Dios tiene reservada a los seres humanos. Son las pequeñas alegrías de la vida cotidiana, como el comer, el beber y la satisfacción por el trabajo bien cumplido. Las referencias al goce moderado de los bienes de este mundo se repite como un estribillo, estableciendo una cierta correspondencia con las reiteradas alusiones a la vanidad de la vida. Y aquí ya no nos encontramos con todo es vana ilusión, desesperado, deprimido y ansioso. Tiene su tiempo en el que digamos con desesperación, con ansiedad y con decepción, todo es vana ilusión, hasta llegar al punto en el que atravesando la crisis, bien acompañados, podamos decir, todo es vana ilusión. Hay que disfrutar los placeres cotidianos, hay que disfrutar lo que sí está en mi vida todavía. ¿Cuáles son las sugerencias? Y vamos concluyendo con esto. ¿Cuáles son las sugerencias entonces? ¿Cómo confrontamos la frustración por la falta de control? ¿Cómo confrontamos? ¿Cómo le hacemos frente al sentimiento de que nuestro legado es fútil? ¿Cómo confrontamos la ansiedad de para qué me esforcé tanto y qué tal si quien viene después de mí lo arruina todo? ¿Cómo confrontamos, cómo le hacemos frente al qué sentido tuvo mi cuidado, mi sabiduría, mi diligencia? ¿Para qué tanto? ¿Para qué di tanto? Ante una crisis de propósito, una confrontación con la impotencia y la queja contra la injusticia de la vida, nos toca, número 1 de muchos números, pero vamos a mencionar pocos. Nos toca aprender a vivir con propósito profundo, pero sin apego ansioso al resultado, que es básicamente como cuando nuestros proverbios, te digo que cada cultura tiene sus proverbios, cuando en nuestros proverbios decimos, no se trata tanto del destino, sino del viaje, ¿no? No se trata tanto de la conclusión, sino de cómo lo vivimos. ¿Qué otros proverbios tenemos? La búsqueda de la libertad ya es la libertad en sí misma, ¿no? La búsqueda de tal, llena el espacio en blanco, ya es el tal en sí mismo, ¿no? La búsqueda de la libertad, la búsqueda de Dios, la búsqueda de la salud, la búsqueda de la sanidad, etc. No es tanto el destino, sino el viaje. Aprender a vivir con propósito profundo, pero sin apego ansioso al resultado. ¿Qué más nos toca? Número 2, nos toca aceptar la incertidumbre con madurez emocional. Vamos a dejar de darle patadas al aguijón cuando dejemos de buscar cómo evitar la incertidumbre, cómo evitar la crisis. Vamos a dejar de estar golpeando nuestra cabeza contra la pared cuando dejemos de buscar cómo evitar la crisis, la pérdida, cómo evitar que se vaya esta persona, cómo evitar perder el empleo, cómo evitar. Siempre es importante, ¿no? Aquí lo que estamos diciendo no es que, ay, que se acabe ese empleo, ay, que se acabe esa relación, ay, que se muera. No.
Ya establecimos que no se trata de que la sabiduría no sirva, sino que no, de nada me sirve tanta sabiduría y que de nada me sirvió tanto trabajo, tanta carga. ¿No? Es el tanto lo que agota. Es el tanto que era no solo los árboles alrededor en el Edén, sino este también, ¿no? Es una carga pesada que nos hace después vivir muertos en vida. El tanto es lo que agota. Nos toca aceptar la incertidumbre con madurez emocional, aceptar la incertidumbre, hacer las paces con el caos. Y se dice muy fácil, pues tenemos poquito tiempo y queremos abarcar mucho, ¿no? Que yo lo mencione no es que, sí, pues la receta para el pan de plátano. Se trata de mencionarlo y después, durante la semana y durante nuestra existencia, reflexionar sobre lo que estamos mencionando ahora mismo en pocas palabras, pero que se dice fácil, nada más. Pero vivirlo toda nuestra vida, toda la sabiduría que hemos ido desarrollando. Y de aquí volvemos a establecer la propuesta de Salomón pidió sabiduría. ¿Se le dio como recibes una transferencia bancaria o se le extendió la oportunidad de desarrollar esa sabiduría? Salomón pidió sabiduría, se le dio. No fue que se le hubiera dado algo truculento, ¿no? Como te voy a regalar un auto nuevo y luego vienes con un carrito de juguete. O sea, no se trataba de eso, de pedí una cosa y me diste otra, me estafaste, Dios, ¿no? Y aunque se vale con toda libertad poder reclamar a tu mano creadora y a nadie fulminó con fuego del cielo al hacerle preguntas rudas y al reclamarle y al criticarle y todo, se le dio la oportunidad. Creyó que ella estaba en sabiduría, controlándolo todo, produciéndolo todo, teniéndolo todo, sabiéndolo todo. Y es hasta este punto en el que se da cuenta de que ahí no es. Es que va desarrollando su sabiduría en medio de la crisis. Se le extiende la oportunidad de obtener, de desarrollar la sabiduría. Igual que decimos que la fe, que la crisis produce paciencia. Entonces nos toca aceptar la incertidumbre con madurez emocional, nos toca desarrollar esa sabiduría y echar mano de la que ya desarrollamos. Ya antes estuviste en crisis en las que creíste que ahí quedabas. No volvías a amar, no volvías a confiar, no volvías a dar oportunidades, no volvías a trabajar en eso, no volvías a... y no quedaste ahí. Ya has tenido experiencias de muerte en vida, de sentirte muerto, muerta en vida, ante una pérdida, ante una crisis, ya has tenido otras experiencias de las que puedes dar testimonio y no quedaste ahí. Y pensando que te endurecía el corazón, no te lo endureció, te lo hizo más fuerte y lo mantuvo suave, lo suavizó aún más. ¿Entendemos realmente, entiende la gente lo mucho, lo duro, lo cansado, lo difícil que es desarrollar esa personalidad amable, paciente, tranquila, amorosa, cuidadosa? Eso no viene de gratis. ¿Cuáles son las historias de dolor, de crisis, de ansiedad, de muerte en vida, detrás de la sonrisa cálida y auténtica de una persona a la que admiramos? ¿Qué historias hay cuando te miras al espejo y ves quién tú eres y ves tus cicatrices simbólicas, intangibles, las cicatrices físicas? ¿Y cuál fue el dolor, el sufrimiento, la lucha de la que casi no sales pero saliste y hoy eres quien eres? ¿Cuál es la sabiduría que ya llevas de ventaja? ¿Y cómo la estás aplicando en la crisis que actualmente estás viviendo? Y una crisis no tiene que ser una tormenta. Generalmente lo es, pero los comienzos son crisis. Estamos en temporadas de graduación. Graduarse es una crisis. Casarse es una crisis y celebrar es una crisis. Un cumpleaños es una crisis. Es el paso
de un año en el que ya sientes que ya lo dominas todo, ya sea tu propia vida o la de la cría que está delante de ti, y cuando ya parece que ya lo dominas, ya pasaste a otro año, ya pasó a otra etapa de vida, ya no eres quien eras, y estás siempre como primerizo, siempre estás como primeriza, ya sea tu vida o la de alguien que está a tu cuidado, bajo tu crianza. Te la pasas la vida siendo primerizo. Y estamos leyendo en este final del capítulo 2 de Eclesiastés al predicador diciendo, ni le busquen, no es por acá. No es por acá tratando de controlarlo todo, no es por acá tratando de saberlo todo, no es por acá espiando una vez más sus redes, no es por acá insistiendo en aquello que es dañino, pero es que qué miedo, si no es esto ya no va a ser nada más. Si ya no es esta persona, ya no va a ser nadie, si ya no es este empleo, ya no va a ser ninguno. ¿Y si me suelto de la orilla? El mar profundo da un chorro de miedo. Mar adentro da un chorro de miedo. El espacio exterior da un chorro de miedo. Y está muy relacionado simbólicamente con la pérdida de control. Generalmente en absoluto. Da mucho miedo que no esté bajo control. Pero ya viene Salomón, ya viene el predicador desde allá diciendo, por acá no es, tratar de controlarlo todo es vana ilusión. Tratar de saberlo todo, de producirlo todo, de planificar tanto para mi futuro, no solamente en esta vida, sino cuando ya no es mi futuro, pero es mi legado. Y de repente me doy cuenta que ya no solamente estoy tratando de controlar el hoy, estoy tratando de controlar el ayer, el mañana y el después de que ya yo no exista. Y eso es demasiado. Eso es ansiedad, eso es incertidumbre, eso es frustración. ¿Qué si nos toca? ¿Qué si está bajo nuestro control? Vivir con propósito profundo pero sin apego ansioso del resultado. Aceptar la incertidumbre con madurez emocional. Hacer la paz con el caos, que no significa rendirse, pero significa que Dios es Dios y yo no. Nos toca cambiar el tengo que asegurar el resultado por el soy responsable de lo que tengo en mis manos hoy. Cambiar el tengo que asegurar el resultado, va de nuevo, por el soy responsable de lo que tengo en mis manos hoy. Toca centrarse en el proceso, no en el resultado. Toca cambiar grandeza por impacto. Toca dejar de buscar la grandeza, toca dejar de buscar la visibilidad. Soltar esa búsqueda como parte de asegurar el éxito del resultado. Soltar la palabra grandeza y abrazar la palabra impacto. Y ni siquiera el impacto que tenga a futuro, que tenga como mi legado, el impacto que hace hoy. La persona que viene, que está en tu entorno y que se va diciendo, la persona que te escucha y dice valió la pena, la persona que te busca por un chiste, por un consejo, por una opinión, lo que sea tu personalidad y lo que tú puedes dar, por compañía, en la que ni siquiera está involucrado que des palabras de cierto, pero que viene y que está chido chocar copas contigo, vaciarse o no vaciarse, no hablar ni siquiera de algún tema en particular, pero viene y se echa unas bromas contigo y se va chévere. El impacto actual. Es ahí donde está esa frescura, donde sí vale la pena. Es aquí donde está lo que más le conviene al ser humano. Y entonces dice el predicador, lo mejor que puede hacer la persona es comer y beber, disfrutar del fruto de su trabajo, pues he encontrado que también esto viene de parte de Dios. Y esto no está casado con la religión. Esto no está casado con la fe. Pero más con la religión que con la fe, ¿no? Si es por el camino de la religión, adelante. Pero que le añada a tu vida, en lugar de ser una pesada carga que cercena tu personalidad, que daña tu salud mental porque tienes que ser perfecto.
¿De qué nos va a servir el sufrimiento, la limitación, el cercenar nuestra personalidad, el ignorar nuestra salud mental en crisis, porque hay que ser buenos cristianos, porque hay que ser perfectos, porque hay que ser de buen testimonio? ¿Cómo podemos ser sal sin que esto dañe el sabor de la comida y ser luz sin que esto deslumbre y haga perder el camino a quien conduce? ¿Cómo somos sal y luz en cantidad adecuada? Igual que no se trata de echar la sabiduría por tierra, sino tanta sabiduría, versículo 15. Y no echar por tierra el trabajo, sino tanto trabajo, versículo 22. Es el tanto, es la cantidad lo que daña. Toca centrarse en el proceso y no en el resultado. Toca cambiar la grandeza, sobre todo en el legado, por el impacto actual del hoy, de lo que está en las manos. Toca soltar la necesidad de inmortalidad simbólica. Dejar que suceda. Permitir que la inmortalidad sea lo que depositamos en los demás, en la memoria de los demás. Y hacer las paces con el hecho de que la memoria de los demás, generación con generación, se va desvaneciendo. Y que eso no va a disminuir el valor que el hoy representa en nuestra vida. El sembrador salió a sembrar, dijo Jesús en una de sus parábolas, sin preocuparse que todo produjera. El sembrador salió a sembrar y aventó por donde le dio la gana. Semillas por todos lados. Salió a sembrar y mira, soltó, porque el asunto es sembrar, el asunto era el hoy. Y una parte cayó en piedra, y otra parte cayó en espinas, y otra parte cayó en buena tierra, y otra parte cayó en el camino, y bueno, pero el sembrador salió a sembrar. A veces produce, a veces no produce. A veces produce, pero no como esperábamos, porque la semilla no es solamente para germinar, sino para que las aves puedan comer, para que otros animales puedan comer, y no toda semilla produce, no toda semilla germina. Y hay otra que simplemente se va a perder, pero en su momento, aunque se ahoga por las espinas, fíjate, es una puerta de interpretación diferente. No estamos tratando de tirar las otras interpretaciones, pero con esta puerta de interpretación, la semilla que germina y que después crece, pero se ahoga con las espinas también durante su tiempo de duración, produjo oxígeno, capturó dióxido de carbono también durante su tiempo, fue vistosa, aunque las espinas la hayan ahogado. Otra parte germinó, pero no había suficiente tierra porque había mucha piedra. Y bueno, no nos engranamos. Creció y no duró mucho, pero así pequeñita sirvió como alimento para quien tú no sabes. Y el sembrador no, en la parábola del sembrador no es el sembrador salió y buscó solo tierra. O sea, no controlamos. No controlamos cómo Dios bendice, no controlamos cómo Dios da, cómo Dios ama, mira. No controlamos a quién acompaña, ni cómo acompaña. No controlamos su salvación, no controlamos su voz. También esto es vana ilusión. El sembrador salió a sembrar y esa parábola es: el reino de los cielos es semejante a, ¿no? Y cayó donde quiso y como dio y alimentó como se le dio la gana y le sucedió lo que le haya sucedido, pero no deja de sembrar. La sabiduría es excelente y es mejor sabio que ser necio. Es mejor producir que destruir, es mejor hacer esto que lo otro, pero el asunto no está en la cantidad, está en la intensidad. De nada sirve trabajar tanto, trabajar demasiado, de nada me sirvió tanta sabiduría, es el tanto lo que ahoga. Y es demasiado. Tanto es querer controlarlo todo, que produzca tal y como nosotros esperamos. Nos toca hacer las paces con la crisis. Se dice fácil, pero es todo un proceso, nos lleva toda la vida. Porque nunca tuviste la edad que tienes ahora.
Siempre estás delante de un día nuevo. Lo que más nos conviene, entonces dice Eclesiastés 2 en el versículo 24, es disfrutar el día a día. Producir y disfrutar lo que producimos. Disfrutar con el que se quedó, con quienes todavía están. La honestidad con nuestras emociones, con nuestras frustraciones, todo lo que tenga que ver con lograr disfrutar el día a día. ¿Qué es lo que nos está impidiendo disfrutar el día a día? ¿Qué nos está estorbando? A cada quien es algo diferente. ¿Qué es lo que te roba la paz de tu día porque en el futuro, porque lo que pasó? ¿Qué es lo que nos está impidiendo? Ya que Salomón vino, se desplumó todo, siendo el sabio de sabios, y nos dice y nos regala la sabiduría de lo mejor que puede hacer la persona es comer, beber y disfrutar del fruto de su trabajo, pues he encontrado que también esto viene de parte de Dios. Comer, beber y disfrutar del fruto de nuestro trabajo, disfrutar de las pequeñas alegrías de la vida cotidiana. Disfrutar de las pequeñas alegrías de la vida cotidiana. Ahora, ¿qué es lo que le está echando mosca? A que yo pueda disfrutar las alegrías cotidianas de mi efímera vida. Y es para allá, para donde vamos. Es ahí donde la sabiduría, no tanta sabiduría. Y es ahí donde el control, no todo el control. Y es ahí donde emprendemos el viaje. ¿Qué es lo que nos lo está impidiendo? Una experiencia del pasado que no ha sanado, un trauma que no he querido enfrentar o que no he encontrado porque no he buceado, mi ansiedad por el futuro, por esta situación en particular, ya sea emocional, familiar, de pareja, económica, crisis de fe, lo que sea. ¿Qué me está impidiendo disfrutar el día a día? Y es ahí donde va nuestro enfoque. No es controlarlo todo, es poder identificar esas pequeñas cosas. Y si ya Salomón viene, o el predicador viene, y nos regala esta sabiduría que trae después de desplumarse allá tratando de encontrar para dónde era el sentido de la vida, con esta y otras sabidurías que encontraremos más adelante, nada más que no hicimos la trampa de empezar Eclesiastés en el capítulo 3, por favor, no se vale. Y fíjate la joya que nos perdimos antes. Si hubiéramos entrado a Eclesiastés 3 directo, Eclesiastés tiene capítulos 1 y 2. Lo mejor que puede hacer la persona es comer y beber y disfrutar del fruto de su trabajo. Lo mejor que puede hacer es, lo más conveniente para sí es disfrutar las pequeñas alegrías de la vida cotidiana. ¿Qué te está robando la paz de hoy? ¿Qué te ha venido robando la paz cuando no tienes paz en esos días? ¿Qué es lo que te está robando? Ahora, algunas respuestas vendrán o se solucionarán o se atenderán con cosas prácticas, medidas prácticas. Y cada quien sabrá dónde tiene que ajustar cómo está viviendo su día a día. Hay otras cosas que no son tan fáciles. Y si no son fáciles de atender y no están bajo tu control, entonces las vives acompañado. Buscas compañía en tu red de apoyo, aquellas personas con las que tienes vínculos afectivos que pueden escucharte sin juzgar, que pueden acompañarte y decir, no, pues sí está bien desagradable, pero que te sientas escuchado. Y personas que también deben estar en tu red de apoyo con las que no tengas un vínculo afectivo, de manera que puedas hablar con ellas cosas en las que necesitas asesoría profesional. O cosas que no se pueden decir con otros con quienes tienes vínculos, cosas que le puedes decir a un terapeuta porque no se pueden decir en el matrimonio o todavía en el matrimonio, cosas que puedas decir o ensayar primero para decir con un terapeuta, con alguien con quien no tienes un vínculo afectivo, que no te va a dar por tu lado, que no te va a acompañar ni a tomar solo tu historia, que qué sé yo, todo lo que implique la terapia profesional, la escucha profesional, terapéutica, psicológica, psiquiátrica, asesoría legal, asesoría del tipo que sea. Pero hacer las cosas del día. No sufrir por cuál va a ser la conclusión, no sufrir por cuál va a ser el desenlace, sino desanudar el día a día. Trabajar poco a poco con lo que sí está en nuestras manos. Pues esto también viene de parte de Dios. Y con esto concluimos Eclesiastés 2.
Gracias por llegar hasta aquí. Vamos a continuar el próximo domingo con Eclesiastés 3. Por fin Eclesiastés 3, por conocido, todo tiene su tiempo. En este mundo todo tiene su hora. Hay un momento para todo cuanto ocurre. Y ya, tú te la sabes, tú lo conoces. Momento para nacer, momento para morir, momento para plantar, momento para arrancar lo plantado. No vamos a dejar de leer porciones de Eclesiastés inspiradas como las que estábamos leyendo ahorita y al mismo tiempo porciones de las del Eclesiastés en donde el predicador diga: llegué a odiar todo el trabajo que realicé, me di cuenta de que nada sirve para nada, que nada se sostiene, que no vale la pena, porque son tan legítimas tus emociones positivas como las negativas, no malas, negativas. Y si lo podemos leer, lo podemos entender con intensamente, lo podemos entender con la Biblia también. Todas las emociones tienen su tiempo, todas las emociones tienen su lugar y con todas Dios puede acompañarnos en el proceso. Y no podemos predicar desde el púlpito un Dios que dice: cuando estés mejor, cuando estés en santidad, vienes y me buscas. Nos encontramos delante de un Dios cuyo espíritu, cuyo aliento de vida se mueve en nuestras vidas todavía hoy como se movía en el Génesis, sobre la haz de las aguas revueltas, oscuras, mezcladas, sin forma. El Espíritu Santo es esa persona que entra en una casa toda desordenada y dice: ¡qué emoción a limpiar! Un Dios cuyo Espíritu Santo, cuyo aliento de vida se mueve entre el caos, no cuando ya hayas ordenado tu desorden. El sembrador salió a sembrar y soltó por donde le dio la gana. Y en todas partes le vas a encontrar. Puedes encontrar su semilla. Te acompaña en tus salidas y en tus entradas, incluyendo las de la iglesia. Hay que ser honestas, hay que ser honestos. No poseemos el púlpito, no posee la palabra de Dios. La iglesia no monopoliza como Dios ama y acompaña. Y hay palabra de Dios y hay acompañamiento, presencia divina en el púlpito y en un consultorio terapéutico. Y en las personas de las que esperamos que venga la bendición y en las personas de las que no esperábamos. Pero necesitamos ir soltando esa necesidad de controlarlo todo y de controlar el futuro, porque a duras penas podemos con el día a día. Y si tratamos de controlar todo, entonces ese abrumarse nubla las posibilidades de ver todo lo que podemos disfrutar en lo cotidiano y todo lo que sí tenemos para hacer. Como cuando la partida de alguien, el salir de alguien de nuestra vida nubla la visión de todos aquellos que todavía están. Pero bueno, eso es fácil de hacer. Decirla es otra cosa. Que Dios nos acompañe, que nos dé sabiduría, que como ya mencionamos ahorita, probablemente no se trata de que nos la transfiera como en el banco, sino que más bien nos provea de la oportunidad, nos enfrente a la oportunidad de vivir nuestra experiencia, incluyendo las críticas, las dolorosas, y desarrollar la sabiduría. Celebra mientras toda la sabiduría que ya desarrollaste. ¿Qué tan sabia, qué tan sabio eres hoy? ¿Qué cosas podrían volver a suceder y no te encuentran como eras? ¿Cuál es la sabiduría que tú tienes? ¿Cuál es la sabiduría de vida que ya tú tienes el día de hoy? ¿Y cómo se compara con la sabiduría que tenías hace 10 o hace 15 años? ¿Quién eres y quién eras? Y celebra esa sabiduría que desarrollaste porque fue a golpes, porque fue atravesando la crisis, porque fue con tus uñas, jalando, trabajando, porque fue tras desvelos, porque fue tras ansiolíticos y antidepresivos, porque fue después de mucha batalla, porque casi quedaste ahí y no. ¿Cuál es la sabiduría que tienes que no tenías antes? Y celébrala, porque son tus herramientas, mientras sigues desarrollando más sabiduría, porque no dejamos de ser primerizos en esta vida. Nunca había tenido 39. Y cuando ya sepa cómo es tener 39, me van a tocar los 40. Y bebé, no dejamos de ser primerizos. Pero
en todo esto, leemos en el capítulo 2, el sabio dice, en todo esto la sabiduría no me dejó. Nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias.